La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Hoy es un programa que de alguna manera lo he repetido varias veces en tantos años, pero resulta que el mundo de hoy, las circunstancias del mundo de hoy, las circunstancias de nuestro país, del Ecuador, aunque este es un programa que ventajosamente, generosamente es oído en muchos países, y de eso doy muy gracias por la cantidad de seres humanos, de sentirse bien, de haber sido ayudados con uno que otro consejo y sugerencia. Y es esto de hablar del ser humano y su dolor. El dolor del ser humano que no sea traumático, que no sea debido a una cirugía. El dolor humano que es universal en cuanto pertenece tanto al oriente como al occidente. El dolor universal, digo, está ligado fundamentalmente al ser y su individualidad, al ser y sus variables emociones de las que vamos a hablar y cuyos resultados son mecanismos que a nosotros los médicos jamás nos enseñaron en la Facultad de Medicina. Jamás. Voy a hablar de qué cosas hoy me doy cuenta después de 30 y más años, de cuántas cosas a propósito o por ignorancia, porque lo único cierto en la medicina es la ignorancia, y no digo en términos ofensivos, sino porque ignoramos muchas cosas. Y en ello, quien paga los platos rotos y demás vajilla es el ser humano y su dolor. Empecemos, pues, este programa. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. Desde que Adán y Eva estuvieron en el Edén, no podía faltar en la conciencia humana el hecho de vivir con la armonía, con la plenitud, con ello que es la razón de definición del ser humano, paz y felicidad. Algún momento dije yo en una charla que el dinero no es la felicidad, pero sí es la silleta. Pero en ese tiempo, vaya que no existía precisamente el dinero, pero sí existía el valor de las cosas. Y las cosas han sido realizadas y evolucionadas en su necesidad porque el cerebro humano en su evolución y sus circunvolaciones ha necesitado de la creatividad, ha necesitado de poder ser intermediario entre el cielo y la tierra. Y eso ha llevado también por el otro lado a que el ser humano en su intermediación, en su juego de presencia inteligente, tenga que el momento de los momentos padecer dolor. La vida es mucho de ello y es parte de una conjugación armoniosa de sentir la vida y también saborearla. Y el saborear la vida no necesariamente es en la carne una eterna sonrisa. No lo es. Como tampoco lo es un eterno llanto. Iría en contra de la naturaleza humana, de esta famosa ley de la entropía de Teilhard de Chardin, de que empezamos, subimos, llegamos a la plenitud y luego no es que bajamos, sino que tiene que terminar. Recuerdo ese poema del padre Aguirre que dice: ay, Lizardo querido, si feliz muerte conseguida esperas, es justo que advertido 2 veces mueras. Y es que el ser humano, al despertarse en la mañana, vaya que abriendo los ojos, inequívocamente los va a cerrar. Y es un día en el que empezamos a morir y estamos muriendo.
Lo hermoso, me lo he dicho yo, es que en la noche podamos decirnos: hoy no morí, hoy viví, hoy hice esto, hoy abracé a alguien, hoy hice algo que me llene de armonía en el espíritu. Porque a veces las cosas que uno hace puede determinar en uno un gran esfuerzo, pero que va en beneficio del otro. De ahí que la armonía de la alegría y la tristeza es el justo medio de sentirnos vivos. Y claro, el ser humano en su evolución cada vez ha ido acentuando más su dolor, porque desgraciadamente ha ido incrementando, dizque, el desarrollo de él. Hay calificación de países desarrollados del primer mundo y hay la penosa e increíble definición del país, dizque, disimulándonos, país en desarrollo. Tercer mundo, así de simple. Eso determina que el dolor también tenga sus matices, que el dolor también tenga sus variables. Y en ello el engaño profundo que sufre el ser humano en el mundo, de ser engañado a través de lo que hoy conocemos todos, el consumo ya no de químicos, sino el consumo de enfermedades. No hay ser humano hoy que no tenga obligadamente que ser calificado como una enfermedad. Así se lo califica. Y si ya la tuvo, póngase un IDRI eterno, porque las empresas de seguro sabrán que usted ha preexistido con una enfermedad. Así lo califican y así estamos condicionados. En ello, amigos, que gracias por escuchar. Soy el doctor Rafael Bonilla Cortés, que lo cortés no quita la orilla, se dice en mi familia. Señores, el niño nace, crece, se vacuna, en unos casos autismo, en otros casos predisposición a que más luego pues lo acaben de hacer bien mal, y luego estudie, se profesionalice, aprenda a consumir cosas de lo otro, no del otro, y termine enfermo. El periodo de enfermedad de un ser humano, hoy de los 85 que vivimos, resulta que son entre 65 y 70 años. Es decir, que el ser humano de los 85 ha tenido 15 años, quién sabe si en la primera niñez, quién sabe, o a intervalos en esos 85 años, de plenitud de vida, de salud, en donde el 15% de seres humanos, tan solo el 15%, ha podido decir que en su vida, si ha necesitado de químicos, es rarísima vez. El 85% de seres humanos vive con medicación. Digo medicación por ser bueno, pero en realidad vive en la obligación tácita de comer, de beber y de consumir químicos ajenos a nuestra química. Y ese hecho de tener, hoy lo sabemos, quienes estamos en páginas serias de las redes, que algunas hay que pagarlas, resulta que vivimos en un mundo absolutamente despiadado en la necesidad de consumir enfermedades. Y una de esas enfermedades que no mata, pero que le tiene a uno, no sé si a media vida, es el dolor. Y el dolor en el cuerpo, en la carne, se va a somatizar de diferentes maneras. Esto de diferentes maneras vamos a detallarlo haciendo una pausa para entrar cuántos dolores pertenecen a cuántos órganos y a cuántas emociones. Y claro, con ello ver la inoperancia de lo que implica frente a cada una de esas variables utilizar químicos. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. Gracias, amigos, por esta pequeña espera. Siempre ha vivido en mi corazón esto de la
espera, el esperar, es un símbolo humano que permite revivir la fe. La fe es hija de la esperanza. El dolor, pongámoslo así por razones tan solo de orden, el dolor en la cabeza siempre va a obedecer, o casi siempre, a problemas que pertenecen al cuerpo en su totalidad. El cerebro, siendo el emperador, en realidad es una masa encefálica lleno de 60 a 70% de grasa. De ahí que hace muchos años, al habérseles ocurrido que el límite superior del colesterol sea 200, era tan solo porque habían descubierto un químico con el que podían bajar en las cifras la cantidad de colesterol que tiene su organismo. Hoy sabemos que eso era una mentira y que el consumo de medicamentos para bajar el colesterol tan solo es un vil y grande negocio. Cuando al cerebro le duele, aparte de que haya una tumoración por ahí, generalmente pertenece, por ejemplo, al corazón. El corazón puede presentar una serie de variables, fundamentado más en los 50,000 neuronas que tiene el corazón en su pared anterior. Entérese, amigo, entérese, señora, que hace muchos años se enamoró y se ha olvidado de seguir enamorándose. Vale decir que vivir enamorado es una forma hermosa de sentir cómo se conjugó la evolución humana a través de un sentir. Y cuando sucede una emoción como es la tristeza o como es la euforia, que no es precisamente la armonía de la alegría, ese corazón puede presentar formas y fallas chiquitas a nivel de la coronaria, a nivel de la parte lateral. Estoy hablando muy en sencillo del corazón. Y esa persona puede guardar una tristeza de años, que menos mal no ha sido diagnosticada depresión. En algunos casos, en otros pues le chantan la depresión. ¿Y qué es lo que aparece ahí? El antidepresivo. Y el antidepresivo es un compañero de guerra que necesita de su cabo mayor, que viene a ser el antihipertensivo, que viene a ser el ansiolítico, que viene a ser el somnífero, que viene a ser el relajante. Y listo. Y lo que esa persona tenía era una tristeza combinada con angustia que pertenece a pulmón, que lo cargan mucho los poetas. ¡Ay! ¿Cuántos de los poetas vivieron su vida llenos de nostalgia? No precisamente angustia. Y esa nostalgia combinada con tristeza les ha hecho crear grandes obras poéticas y de arte en sí, pinturas, libros, poemas. Pero en el plano de la somatización, la tristeza puede causar dolores en la zona del pecho, dolores tan singulares que el mismo cardiólogo no le presta atención. Le presta atención a la hipertensión. Y si hay hipertensión, jodidos. Perdón la palabra hipertensión. Porque ese señor inmediatamente va a recibir un antihipertensivo por secula seculorum, de la esquina a la izquierda para abajo al fondo. Punto. Y así está clasificado de ser humano. Y si no toma, es candidato a muerto. Y hay cardiólogos que saben eso, y el primero que se muere de infartos suelen ser los cardiólogos. Yo he tenido amigos cardiólogos, amigos de mucha gente, que tienen esos problemas. Y cuando yo les explico que esa situación de hipertensión que se da después de que esa persona sentía dolor en el pecho, dolor en un punto en la espalda, en ese famoso triángulo que viene a ser el omóplato, estaba avisando por años de que había un licuado de tristeza, de casi angustia y consecuentemente de miedos, que puede ser aprensión necesariamente bien, y ahí ese licuado puede ser más oscuro o más claro.
Y eso determinar que la persona que tiene el dolor hacia la espalda, hay un punto que muchos en este momento estarán diciendo, sí, aquí, ¿cómo sabe el doctor? Ahí en la espalda. Y él ya lo localiza y sabe que es ahí y le pide a su mujer, a la sobreviviente, le pide que ahí le dé un masajito. Claro, sí, está en buena onda, ¿no? Si el día de la madre recibió no una licuadora, sino pues una joyita. Entonces le da el masaje hasta el día siguiente o 2 días. Ese dolor pertenece, repito, a tristeza y angustia. Cuando el dolor se da por angustia neta, ese dolor lo vamos a encontrar directamente detrás del cuello. No siempre en los 2 lados, puede ser atrás de las orejas en ambos lados, pero es siempre más en un lado. Siempre más en un lado. Y le arde detrás de la oreja y siente a nivel del omóplato, a nivel de trapecio, a nivel sobre el hombro, que se irradia al brazo, a lo que he llamado y hablado del triángulo de la angustia, que también se combina con una digestión no adecuada. Y ese dolor pertenece a pulmón como tal. El individuo que no respira bien porque está angustiado, respira con el triangulito superior del pulmón, no hace ejercicio y fuma. Y encima de eso tiene amante. El amante no le puede ver a la mujer. Y la mujer ni se entera que el amante le llama a la doña Lucrecita, con la que te casaste porque no tuviste más. Esa misma. Y entonces ese dolor focalizado ahí. Pero hay otro dolor que pertenece a riñón, a la energía de riñón, a esa emoción negativa que es el miedo. Y yo diría que es positiva porque ha llevado a que el hombre pueda saber hasta cuándo tiene su límite, cuánto le permite pelear con el miedo para pasar a otra emoción que pertenece al hígado y que es el coraje, que no es la ira. La ira vendría a ser lo negativo y lo positivo vendría a ser el encorajinado, el héroe, ¿no? El que salta primero en el campo de batalla. Pues el miedo. Y el que maneja y vive con el miedo y sabe cómo confrontarlo y no es que se arrincona ahí en el cuarto oscuro de la desesperanza, esa persona puede salir, pero cuando la persona se estaciona y se refugia justificándose todo el tiempo en el miedo, esa persona, aparte de tener una conducta de perdedor, va a manifestar dolores hacia las nalgas, en la zona renal, que le hace confundir muchas veces hasta el urólogo de que por ahí hay que hacer un eco, porque puede haber piedritas en los riñones. Y piedritas hay, pero ahí arriba, en el emperador, en el cerebro, piedritas que él habla de que no ha sabido confrontarse con el miedo. Y conjunto con ello, no ha sabido ser el hombre que llega a su trabajo y abre la puerta y siente que él va a aportar ese día, que va a trabajar no para el jefe, sino que va a trabajar en una definición de su yo. Pues no lo hace así y ha dejado pasar los años, que es gravísimo. Perdona que haga esta disquisición del individuo que suma los años para pretender ser un anciano sabio y el otro que se ha perdido en los años convirtiéndose en un viejo baboso, pendejo. Cuando el individuo que está con miedo y que también puede aparecerse con piedritas en los riñones, esa persona va a tener también sensación de amortiguamiento en los muslos, una sensación de amortiguamiento que duele. Me piden que haga un corte, pues sí lo hago, pero vamos a seguir con ese espíritu. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Para su comodidad, contamos con parqueaderos propios. La acupuntura consiste en la inserción de agujas muy finas en la piel, en puntos estratégicos del cuerpo. El doctor Rafael Bonilla Cortés, máster en acupuntura, está en Noti Hoy. Haga su consulta por la salud y la vida. Continuemos. Los dolores que se manifiestan, vale acotar, perdónenme, que en un programa de media hora tenga que resumir lo que a mí
me ha costado 5 años en un inicio en China y toda la vida de llegar a recogerlo, entenderlo, denotar en el paciente. Y hablaré de cómo le preparan y le terminan graduando el médico, dándole un diploma para que el médico se convierta en lo que no debe ser, el misterio hermoso de sanar. Y esto lo digo por mí, lo digo por mis colegas, lo digo por mí. La medicina con la que yo me gradué hace muchos años que dejó de serla. Vuelvo a esto de hablar cuando hay dolores del hígado, cuando hay dolores que no es del hígado, que no duele el hígado, sino que pertenecen a la emoción del hígado, que es en el lado negativo la ira y en el lado positivo el ser encorajinado, el ser definido, el ser lanzado. Sin embargo, en el desgaste de ese hígado emocional, porque es un órgano, Júpiter es un órgano grande, con una gran capacidad de regeneración, con una gran capacidad de aguante, de soportar toda una vida de elementos, de alimentos, de químicos, de todo, que ha tenido que metabolizarlo y procesarlo. Vale decir, probado, que nosotros a la semana, hoy por hoy, consumimos en microplásticos lo que corresponde al tamaño de una tarjeta de crédito. Así de claro. Nos han facilitado, entre grandes comillas, nos han facilitado el hecho de tener a una tecnología, los alimentos bien empacaditos, cada vez hay menos papel, cada vez hay más plástico, y en ello pues un estado tóxico, ¿no? Ácido, que nos va a llevar al cáncer, así de simple. Pues estos dolores del hígado se van a ver reflejados en el cuello, se van a ver reflejados en la mitad de la columna dorsal. Un dolor ardoroso, constante, dolor con el que se levanta, dolor ardoroso, digo, que de pronto le hacen un masajito y le alivia, pero la piel se pone roja. Eso de que salga esa inflamación que viene de una ira reprimida, y esto manifiesto más frecuente en la mujer, es lo que le permite, lo que le lleva al hígado a tener una disfunción hepática, a que la señora, sin embargo de ser delgada, presente un hígado graso, porque la exacerbación funcional de ese metabolismo hepático no cesa en el reposo y sigue funcionando, y la persona además suda en la noche, un sudor meloso que pertenece, hay que ver si tan solo es del hígado o si es del sudor en el cuello o en la espalda, en la cintura, etcétera. El sudor en manos y pies siempre es nervioso, siempre es de ser una persona miedosa, temerosa, que no ha aprendido a saber confrontarse con los problemas, que es una de las cosas que nunca recibimos en la educación. Pero bueno, de ahí hay dolores que se pueden combinar entre el corazón, el intestino delgado. Mire cómo el corazón sabemos que ahora tiene entre 40 y 50 mil neuronas, y el intestino delgado, llamado hoy nuestro segundo cerebro, resulta que tiene 40 a 50 millones de neuronas, con lo que se le llama justamente el segundo cerebro, y es el que más manejamos todos los días. De ahí ese sentido común de los pueblos de determinarle, de decir, se me hace un nodo en el estómago. Estos pueden derivar, siendo en el pulmón la angustia, derivar en el intestino delgado úlceras, una dispepsia, un estado de un daño en la microbiótica, es decir, en la presencia de bacterias buenas que mantienen la digestión bien, como dijeron los chinos hace 3,000, 4,000 años. Si la digestión está bien, todo está bien. Pues ahí ya no solamente va a haber un problema de dolor en espalda, va a haber un problema de colitis, va a haber un problema de cualquier cosa que esté en el intestino delgado, tanto como en el grueso. Sería muy largo extendernos. Hoy por hoy, señores, hay un estar de dolor que pertenece a una angustia existencial, en donde lo que más recibe el ser humano es el rinri de decir que es incapaz de tener. Terrible verbo. Bonito sería si nos educaran
en el poder de la mente, a saber que lo que uno debe tener es armonía, es afabilidad, es conjugación y comunión de ser con el otro, con el mundo, con la naturaleza, con el amor, con la decencia, con la paz. Pero no, el ser humano está llevado a que deba tener. Y como el ser humano, el 90% de seres humanos en el mundo no tienen. La concentración de la riqueza está en el 1% de seres humanos en el mundo. Trump firmó con Arabia Saudita la inversión de $560 millones en un día para que se pueda invertir en aviones. Y yo me preguntaba, ¿a cuántos millonarios van a llevar en esos aviones? ¿Y cuántos pobres van a ver sentados ahí en naturaleza, ver al avión en el aire? Y no hablo de que por qué deben existir los pobres. Hablo de que simplemente así está el mundo. Y frente a ese dolor, el cerebro, como masa encefálica, no puede sufrir esta desaveniencia, esta angustia de estar obligados a tener. Entonces el cerebro, como masa encefálica que no puede tener estrés, porque si no en 10 días nos volveríamos psicóticos, no digo psicópatas, ya con uno que tenemos basta, pero a convertirnos en psicóticos. Entonces el cerebro no puede darse ese lujo y manda al resto del cuerpo a que sufra esas fatigas. Pero hace una advertencia y dice, no puedo mandarle al corazón, al riñón, al hígado, al páncreas, al pulmón, esto que me quieren llegar a mí. Y entonces el cerebro dice, no, esos ministros me son importantes. Entonces voy a mandar a unos que para mí no hay importancia. Y les dejo la pregunta, pero como no quiero más estrés, resulta que manda a los músculos, a las articulaciones, porque uno podría vivir sin músculos. Ahí está ese famoso genio Stephen Hopkins que rompió contra la medicina y la medicina, las evidencias, como las llaman, la rompió y vivió 70 veces más de lo que le habían tenido proyectado las ciencias, los científicos, bien acomodados, por supuesto. Y es esto de no tener músculos. Tuvimos hasta presidente, no, acuérdense, un parapléjico con todo su infinita desgracia, pero puede pensar, el cerebro sigue. Pero claro, ya cuando la cosa progresa, pues se va a un órgano, pero siempre es de afuera hacia adentro. La piel, el músculo. La piel es lo primero que se forma en el embrión, en el feto, es sistema nervioso y piel. Por eso la acupuntura, al manejar piel, está manejando frecuencias eléctricas medibles en milivoltios para provocar reacciones bioquímicas. Eso es la acupuntura, ingeniería biológica. No apta para médicos tontos. Lo digo así, claramente, con mucha humildad, pero frontalmente, que viene del verbo confrontus, con la frente. Y entonces quien paga los platos rotos es la espalda, el cuello, la cintura. Le culpan a la columna cervical, le culpan ahí a una hernia lumbar. Y nadie se pregunta, como sucede en cardiología con la hipertensión, que le encuentran con la presión alta y le tratan la presión alta. Pero ¿cómo no puede saber el médico de que esa presión puede ser la consecuencia de un estado de angustia, de miedo, angustia, miedo? Y otra que he visto en varones, la impotencia de saberse que es el jefe de la casa. En realidad que la presión alta es mucho más frecuente en la mujer, y yo digo que en el hombre es mucho más consecuente, con problemas mucho emocionales, tanto como en la mujer, pero mucho más específicos. Pero la medicina le trata la presión, no el antes, no el por qué tuvo que llegar a ver unos vasos ahí emponzoñados para que luego simplemente sea tratado como hipertensión, repito, por sécula seculor. Amigos, la intencionalidad de hoy ha sido esa: hablar de los olores, hablar de cómo está el ser humano ahora y cómo, y lo digo olímpicamente, la acupuntura
en la genialidad de su fisiología, de su semiología, de la filosofía, de su medicina, puede entender esto en el ser humano, tratarlo y solucionarlo. Y ahora, escuchemos un momento de reflexión con el que deje fluir su espíritu. Amigos, a las madres, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de mundos justos, hoy borrachos de injusticia. Creo en tu invisible compañía, yo que vivo en la soledad de mi egoísmo. Creo en tu libertad, a pesar de mi esclavitud de hombre amordazado. Creo en ti, creador de la inmortalidad, aunque vivo huyendo de la muerte. Y creo en Jesús, tu Hijo, que padeció también la tiranía de los que un día se instalaron en el poder. Creo en ti, Dios Padre, único dueño de la riqueza, yo que agonizo en las tinieblas del paro. Creo en ti porque prefieres a los perseguidos antes que a los perseguidores. Creo en ti que amas a los que convencen, no a los que vencen. Creo en ti, Padre eterno, que escribes mis escasos aciertos en piedra y mis desatinos en el aire. Creo en ti, que incluso te sientas a compartir mis dudas. Creo en Dios, que cada nuevo amanecer espera escuchar esa sinfonía inacabada que somos tus criaturas. Creo en tu perdón, incluso para los que no perdonamos. Creo que estás ahí, sobre todo ahora, cuando solo me queda la mísera compañía de mí mismo. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.